Hola alumnos, a todos los alumnos del octavo básico, un gran saludo para usted y su familia. Aquí les traigo una explicación un poco de lo que va a ser la tarea que tendríamos que hacer ahora. Nosotros habíamos terminado ya, o hemos casi terminado con el tema de la célula. Vimos las células procariontes, las células eucariontes, células vegetales, las células animales, la mayoría de sus organelos o todos sus organelos. Ahondamos especialmente en el núcleo celular. Y ahora vamos a la membrana plasmática. Vamos a ahondar en lo que tiene que ver con la membrana plasmática. La membrana plasmática es el principal paso entre el medio externo y el medio interno de una célula, ¿ya? Como para nuestro organismo sería la piel. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo para esta clase. Es identificar los componentes de la membrana plasmática mediante el análisis del modelo del mosaico fluido. Aquí vemos un poquito de historia en relación al conocimiento de la membrana plasmática. Vemos varios científicos que la fueron describiendo paulatinamente hasta llegar al último científico que aparecen acá, C.J. Singer y Gary Nicholson, dos científicos que ellos proponen en 1972 el modelo del mosaico fluido. Aquí podemos ver cuatro modelos propuestos de la membrana plasmática. En primer lugar, vemos aquí, este que está acá, que es una doble capa de agua. Lo propone Garter y Grendel hace mucho tiempo atrás. Después viene Daniel y Dobson, que proponen que son dos capas de proteína y una bicapa lipídica entre medio, ¿ya? Y Robertson propone que hay una doble capa de proteína más una capa de lípido. Y finalmente, la que es aceptada hoy en día y la que nosotros estudiaremos es el modelo del mosaico fluido, que es una bicapa lipídica y con proteínas incrustadas, que es lo que vemos, estas figuras grandes que se ven acá. Ya. El modelo propuesto por Singer y Nicholson en 1972 nos dice que las proteínas integrales se insertan en la bicapa de lípidos, ya una doble capa de lípidos. Cuando hablamos de lípidos hablamos de grasa y aceite, fosfolípido y ácido graso, se podría decir en cierta forma, y que son las grasas saturadas, las insaturadas, que muchos conocen. Después dice, lípidos y proteínas se mueven lateralmente. Por eso se le llama un mosaico fluido en cierta forma, porque tiene un grado de movimiento y que fluyen entre ellos todos los elementos que van a pasar hacia el interior de la célula y al exterior de la célula. Glúcidos en la capa externa que produce una simetría en las caras de la membrana. Eso es lo que dice acá. Y acá podemos ver un sinfín ya de los organelos que están acá y de qué está compuesto este modelo que llaman de mosaico fluido. Vuelvo a decirle que el mosaico fluido le llaman porque tiene una forma de mosaico y además hay un constante fluir de elementos por esa capa. Aquí vemos en esta proteínas periféricas, glucolípidos en las capas, glucoproteína, glúcido, proteína integral, todo esto al exterior, ¿ya? Esto hacia afuera. Adentro aquí podemos ver, dice que un centro hidrofóbico, ¿ya? Capas, y bicapa lipídica. Ya le voy a explicar lo del centro hidrofóbico.
Bueno, hidrofóbico que le tiene fobia al agua, dice, o sea, que repele el agua, como el aceite. Aquí vemos citosol, proteínas hidrofílicas, ¿ya? Que son proteínas que pueden absorber agua, que son proteínas periféricas se le llama, y proteínas integrales. Vemos cabeza polar hidrofílica y colas hidrofóbicas. Y finalmente, ahí están los fosfolípidos, ¿entendido? Ahí eso, todo lo que vemos acá cuando hablamos de las colas hidrofóbicas y la cabeza polar hidrofílica, eso es algo que espero que lo vean, o sea, lo estén entendiendo en cierta forma, porque es difícil entender este modelo de la membrana plasmática, ¿ya? Lo importante es que tiene una doble capa lipídica, proteínas, ¿ya? Y sigamos viendo. ¿Cuáles son los componentes? La membrana plasmática se compone de lípidos, proteínas y glúcidos. Esto es algo que van a tener que responder en la guía. Ya la guía va a ser bastante cortita. Lo importante es que ustedes traten de comprender lo que es la membrana plasmática, porque a veces se complica el modelo de mosaico fluido. ¿Por qué? Porque como tiene ciertos elementos que son difíciles a veces de uno de definir, los lípidos, ya, las proteínas y los glúcidos. Los lípidos uno siempre los relaciona con la grasa, los aceites, los fosfolípidos y las grasas saturadas. Y las proteínas, ustedes saben que las encontramos en las carnes, especialmente los cereales, y son las que construyen nuestro cuerpo, encargadas de construir nuestro cuerpo. Finalmente, los glúcidos, ya que tienen que ver con la glucosa. Lípidos. Tenemos estos tipos de fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, ¿ya? Todo esto lo encontramos en los alimentos especialmente. Aquí vemos la famosa bicapa lipídica de la cual hablamos nosotros, que componen estas células, ¿ya? Que están las células hidrofílicas, las hidrofóbicas y nuevamente hidrofílicas. Esta es la capa extracelular y esta es la parte intracelular. Tiene una función de barrera semipermeable. ¿Por qué se llama barrera semipermeable? Porque solamente deja pasar algunas sustancias, no todas. Aquellas que obviamente que sirven para la célula. A pesar de que igual entran algunos normalmente nosotros le llamamos radicales libres, ya, a los compuestos químicos que van entrando hacia nuestro organismo. Las proteínas. Encontramos proteínas integrales o periféricas. Aquí hay una serie de proteínas, ¿ya? Que van incrustadas dentro de estas capas o bicapa lipídica. Y también encontramos dentro de su función el transporte y comunicación, ¿ya? Hay proteínas que permiten el transporte y otras que comunican en el interior. Aquí vemos las funciones que tienen las proteínas. Hay proteínas que son transportadoras, hay proteínas que son enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son unos catalizadores, los cuales hacen que se produzcan las reacciones químicas dentro de las células especialmente. Receptores, ya que son capaces de recibir cierta sustancia, marca una identidad en cierta forma, es como la huella digital de cada célula. La proteína también genera la adhesión de cierto organismo y la unión al citoesqueleto. Otro componente más, los glúcidos. Lípido, glucolípido y proteína, glucoproteína. Cuando hablamos de glucolípido, que tiene que ver con la glucosa y los aceites. Funciones: constituye la cubierta celular o glucocálix, ¿ya? Diferentes células exhiben diferentes tipos de glúcidos en su cubierta,
que es la huella digital de la célula. Permite, por ejemplo, reconocimiento y protección celular, viscosidad en la cubierta que favorece el movimiento y adición óvulo-espermatozoide. Aquí vemos un mapa conceptual de la membrana plasmática para que usted tenga más claro si le costó entender todo lo que la explicación o en qué consiste la membrana plasmática, la función, para qué sirven las proteínas dentro de la membrana plasmática y la bicapa lipídica. Entonces aquí tienen un mapa conceptual de todo lo que comprende la célula y aparece con el mosaico fluido está compuesto por proteína, lípido y glúcido, ¿ya? Eso tiene la membrana plasmática. Proteína de tipo integral y periférica, cuya función es transporte y comunicación, entre otros. Los lípidos son de tipo fosfolípido, colesterol y glucolípidos. Hay una bicapa lipídica, o sea, que forma la capa lipídica y es la barrera semipermeable. También están los glúcidos, que son de tipo glucolípido y glucoproteína, que forman la capa externa. Esto le genera una cierta asimetría, dice, junto con la bicapa lipídica. Entonces, aquí la idea es que ustedes no ahonden tanto con la membrana plasmática. Lo que sí es importante ir conociendo esos conceptos de proteína, conceptos de lípido, conceptos de glúcido, ya para que se vayan interiorizando más en los procesos que ocurren en la membrana plasmática, que es el intercambio de sustancias. La membrana permite el paso de sustancias para eliminarla. Lo que han conocido ustedes, lo que pasa en las vacuolas, que las vacuolas eliminan todos los desechos de la célula, o también transportan. Así que es importante, muy importante la función de la membrana plasmática. Sin ella nosotros no podríamos, en cierta forma, permitir el paso solamente a las sustancias que son necesarias para la célula, sino que entraría en cualquier sustancia, hasta sustancias tóxicas. Entonces, y este modelo del mosaico fluido es eso, ¿ya? Es una capa, es una bicapa lipídica con incrustaciones de proteínas que permiten el paso de solamente algunas sustancias, de acuerdo a las funciones que ellas vayan a realizar dentro de la célula. Entonces, la tarea es bastante sencilla porque es una completación de esos conceptos que aparecen aquí en este mapa conceptual. Y van a tener que también explicar que los conceptos hidrofóbico e hidrofílico, ¿ya? Que tiene que ver con que se repele al agua y que acepta el agua. Es como lo que pasa con el agua, con el aceite, que se repelen, ¿ya? Y ahí está el concepto de apolar y polar, que me gustaría que en cierta forma lo investigaran, ¿no? Espero que les vaya bien y yo voy a agregarle a esta explicación unos videos con pequeñas explicaciones de lo que son la enzima, ¿ya? Y otros componentes que aparecen aquí. Entonces, que les vaya bien y nos vemos en la próxima clase. Muchas reacciones químicas espontáneas transcurren a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química,
Los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación. Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son: agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza; celulasas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado; el cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. ¿Qué onda, amigos? Ahora vamos a ver lo que son moléculas polares y no polares. Esto no cualquier lugar te lo dicen. De hecho, yo tardé como 2 años en aprenderme estas cosas y leyendo y tratando de investigar qué significaba polar y no polar. En pocas palabras, polar es lo mismo que hidrofílico e hidrofílico es lo mismo que soluble. Un reactivo o una molécula polar significa que se puede disolver en el agua, es soluble en el agua. Por ejemplo, cuando vamos a mezclar el limón con el agua, podemos decir que el limón es una molécula polar porque se diluye, se disuelve en el agua, es soluble en el agua. O podríamos decir que es hidrofílica. Y no polar es lo mismo que hidrofóbico y que insoluble. Una molécula no polar podemos decir que es el aceite, porque el aceite cuando lo juntas con el agua jamás se va a mezclar. Por más que le estés revolviendo, nunca se va a mezclar, es insoluble. O hidrofóbico. Un truco para que lo recuerden es que en la parte de hidrofóbico, fóbico significa como fobia, como miedo, como que no se mezclan, o sea, insoluble. E hidrofílico, filos en latín significa amor, o sea que se mezclan, que es compatible, que es soluble. Bueno, fue un video muy rápido, espero les haya gustado y sigan viendo más videos.